Ya está grabando y bueno, lo que quiero ahora es platicarles para seguir avanzando es, eh, hemos visto, fíjense que a pesar de que hemos estado trabajando eh, cotidianamente o prácticamente del diario con eh, traslaciones, eh, rotaciones y reflexiones, poco a poco hemos ido escalando para entenderlas de una manera un tanto cuanto más profunda, ¿verdad? O sea, no siempre las estamos viendo del mismo modo, sino que poco a poco hemos ido modelando nuestro punto de vista, ha ido evolucionando nuestro punto de vista en relación a estos tres tipos de transformaciones, a tal punto que eventualmente hemos visto con mayor profundidad algunas de sus propiedades. Y un paso clave fue pues la clase pasada en relación a los invariantes, algunos invariantes. Ahí platicamos algunos, lo platicamos de manera muy superficial. En general, el concepto de invariante lo dejamos entendido de manera intuitiva. Platicamos algunos invariantes, pero hay todavía más. ¿Sí? La idea nada más es, pues, precisamente darles un mapa de toda de toda esta parte de la geometría analítica. Bueno, entonces, siguiendo con esta idea de profundizar cada vez más con este tipo de transformaciones, eh, perdón, pues fíjense que el hecho de entender, como vamos entendiendo estas funciones del plano en sí mismo, pues nos ha también permitido, además de entenderlas a ellas mismas, nos ha permitido ingresar o asociarlas con otras partes de la matemática, como el álgebra, principalmente el álgebra lineal y el álgebra moderna. El álgebra lineal, pues, es la base de la misma base de construcción de este tipo de transformaciones, y el álgebra moderna, con los grupos, con el concepto de grupo y subgrupo, que nos han permitido, pues, poco a poco irlas organizando. No simplemente tener ahí un bote regado haber regado un bote de transformaciones en el piso y verlas ahí nada más, ahí unas transformaciones por aquí, otras por allá, no, sino a modo de una cajonera, ir organizando este tipo de objetos matemáticos, ¿sí? Para que en el momento en que requiramos algo de ellos, sepamos dónde buscarlo, en qué cajón buscarlo, ¿sale? Entonces, más o menos esa ha sido la filosofía detrás de todo esto, ¿sí? Hay varias cosas que no mencionamos del curso, que subyacen a lo que estamos trabajando, pero que a veces sí es importante concientizarlas para orientarnos mejor pues, por qué camino es el que estamos siguiendo y en sí mismo entender un poquito más, subir un escalón más, un escaloncito más de cómo es el pensamiento matemático en general. Cada una de las materias que ustedes van llevando es un ejemplo, o sea, pueden trabajar anillos, polinomios, clases de equivalencia, no sé, infinidad de temas matemáticos y cada uno de ellos en sí mismos tienen importancia, pero a su vez pueden ser ejemplos de cómo es que se piensa en la matemática moderna, ¿sale? De cómo es el pensamiento matemático, cómo el pensamiento matemático permea cierto tipo de situaciones abstractas, ¿sí? También esa es una manera interesante de tratar de entender, pues, las materias que vamos llevando a lo largo de la carrera. Es difícil porque se requiere de cierta madurez para ir adquiriendo, bueno, para adquirir esta visión panorámica, esta visión, no sé cómo decirlo, es que, bueno, como visión de águila, ¿no? Algo así. Para algunos es difícil, para otros es más sencillo, pero vale la pena el esfuerzo, compañeros y compañeras, porque les va a dar mayor entendimiento, ¿no? Algo que suele pasar muy comúnmente es: ¿para qué estoy estudiando esto? Y esa pregunta tan sencilla es la que a veces nos mueve, o bien para que nos guste la materia, o bien para simplemente olvidarla.
Entonces vale la pena hacer este tipo de esfuerzos, compañeros. Es difícil, pero al paso del tiempo se puede lograr algo y desde luego requiere mucho esfuerzo por parte de cada uno de nosotros, ¿sí? De estar interesados por leer matemáticas por nuestra cuenta, o bueno, yo lo digo yo desde el punto de vista de la materia, de la carrera que yo estudié, ¿verdad? Pero pues creo que esta perspectiva, pues en general se acopla a las otras materias, porque finalmente estamos hablando de estudiar, ¿no? Una ciencia o una rama del pensamiento científico. Bueno, entonces ya sin más choro, voy a escribir algunas cosas más o menos ordenado para que cuando revisen las notas les hallen coherencia, ¿no? Vean que tienen algo de coherencia. Las transformaciones. Si tienen alguna duda, algo que comentar, por favor, pues ya sea que abran su micrófono o que lo escriban en el chat. Si se dan cuenta que no me he dado cuenta yo de que escribieron en el chat, por favor, alguien abre el micrófono y pues que me diga. Las transformaciones rígidas eh, que hasta el momento se han presentado son, creo que aquí podría ir una coma, perdón, como las traslaciones, número 2, las rotaciones, número 3, las reflexiones. Y número 4, combinaciones de las 3 anteriores. O sea, bueno, combinaciones de las 3 anteriores. ¿Ok? Estarán de acuerdo que, y esto fue algo que hemos comentado, es algo que hemos comentado en varias clases, que las combinas, que si yo compongo dos transformaciones rígidas, en tanto exactamente a la composición, efectivamente, exactamente, composición, composición, exactamente. La composición de transformaciones rígidas, en tanto se puedan componer, da lugar a una transformación rígida, ¿cierto? Entonces, esencialmente, estas son como nuestros generadores, ¿no? Las traslaciones, rotaciones y reflexiones, y hacemos combinaciones de ellas mediante la composición y obtenemos nuevas transformaciones rígidas, ¿sí? Estas son las tres que hemos visto. Bueno, dentro de las transformaciones rígidas hay un tipo particular de ellas que vamos a estudiar brevemente porque otra vez la finalidad es que mediante el estudio de estas transformaciones que a continuación les voy a presentar, vamos a entender todavía mejor las interacciones, las relaciones existentes entre este tipo de transformaciones rígidas y eso va a dar lugar a comprender mejor la geometría, bueno, la geometría del plano, ¿sí? La geometría euclidiana del plano. Más o menos voy a escribir esta idea. Hay un tipo particular de transformaciones rígidas que no mueven el origen. Fíjense, como suelen decir, ¿no? A veces el diablo está en los detalles, porque precisamente el hecho de que no muevan el origen es fundamental, aunque parezca algo trivial, como una, sí, ya sé que las rotaciones no mueven el origen, las reflexiones no mueven el origen, ¿y eso qué, no? Bueno, a veces precisamente en los detalles
Y así pasa en muchas áreas de las mates, compañeros, en los detalles. En estos pequeños detallitos es donde se encuentra, digamos, la pepita de oro para sacar un montón de información y generalizaciones y demás cosas. Son las llamadas eh, transformaciones ortogonales. ¿Sí? Son las llamadas transformaciones ortogonales. Ok, entonces pongo la definición. Una transformación rígida T que deja el origen fijo, es decir, T de cero es igual a cero, este es el cero, el vector cero, el 0,0, ¿sí? Se llama transformación ortogonal. Se llama transformación ortogonal. Ok, parece algo irrelevante, pero bueno, vamos a verla. Generalmente la relevancia de las definiciones pues se ven en los resultados, ¿no? En este caso, en un teorema que creo que sí me da tiempo de demostrar y con esto concluiríamos la sesión de hoy. Teorema. Si T es una transformación rígida, entonces se tiene que, T se puede descomponer mediante mediante dos transformaciones, S y U, donde S va a ser una traslación y U una transformación ortogonal. Donde S es una traslación y U es una transformación ortogonal. Además, esta descomposición de T es única. ¿Ok? Más o menos se entiende el enunciado. Fíjense que entonces lo que nos estaría diciendo este teorema en el fondo es que para nosotros ya más o menos tenemos entendidas a las traslaciones, ¿verdad? Ya más o menos tenemos entendidas a las traslaciones. Eh, si para nosotros entender a una transformación rígida general, pues en todo caso, según este teorema, nos haría falta entender bien a bien cómo trabajan las transformaciones ortogonales, ¿verdad? No confundir a esta U con la transformación ortogonal particular que les di la sesión pasada, que es esta. Este sería un caso muy particular, pero esta U es más general, ¿sale? Esta U es más general. Entonces, lo que nos está diciendo este teorema es algo muy interesante y muy profundo, que el estudio de las transformaciones rígidas en general se puede reducir al estudio de las transformaciones ortogonales. Si nosotros entendemos las transformaciones ortogonales, pues ya estuvo que entendimos a las transformaciones rígidas en su totalidad, precisamente
bueno, en virtud de esta descomposición única mediante una traslación y una transformación ortogonal. Afortunadamente, las traslaciones son fáciles de entender, ¿verdad? Perdón, las traslaciones no ofrecen gran dificultad a la hora de entenderlas y ni siquiera su inversa, que también resulta ser una traslación. Más o menos se comprende lo que trato de explicarles, compañeros y compañeras. Sí, más o menos resulta razonable lo que les estoy comentando. Si alguien tiene una duda, pues ya sabe. ¿Sí? Pero continúo. Voy a empezar a escribir la demostración. Esta demostración está interesante porque eh, utiliza un método que es un método que suele ser común, sobre todo en esta parte de bueno, en general, en muchas áreas de las matemáticas, en particular la geometría analítica es muy común, el suponer que el teorema es cierto, ¿sí? Pero no quedarnos ahí de que, pues el teorema es cierto, ya, nos limpiamos las manos y vámonos, ya se acabó. No, 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 no. Suponer que el teorema es cierto y entonces a partir de ahí hacer una cadena de argumentos lógicos equivalentes a tal punto, de tal modo que vamos a llegar a un punto, a un orden de argumentos lógicos que o bien nosotros sabemos que son verdaderos o bien nosotros sin mayor dificultad podemos llegar a demostrarlos, ¿sale? Y entonces, a partir de esos últimos argumentos que tuvimos en un principio, de haber supuesto que el teorema es verdadero, regresarnos, ¿sí? Y entonces, ahora sí, demostrar el teorema. Más o menos esa es la lógica que sigue este tipo de demostración. Y se le llama el método analítico. Búsquenlo así, método analítico de demostración, ¿sí? Método analítico, es método analítico, método sintético. El método sintético es aquel donde se sacan todos los trucos de la manga y uno no sabe ni por qué, ni cómo, ni cuándo, ni dónde sacaron el truco, pero ahí está y lógicamente es cierto y uno dice, pues sí, sí jala el truco y llego a la demostración, pero cómo le hicieron, quién sabe. Bueno, pues digamos que la contraparte de esto es el método analítico, ¿no? De saber cómo es que se llegó a encontrar esos trucos para entonces aplicarlos a la demostración. ¿Sí? Es algo que se hace de manera muy común, incluso en cálculo, cuando ustedes buscan las epsilon y las delta, cuando dada una epsilon, encontrar una delta, algo hay de esto, ¿sí? En esa situación. Búsquenlo así en internet, método analítico de demostración. Espero que en estos días poderles ofrecer un poco de información para que quede más claro este método de demostración. A mí me llama mucho la atención, no soy un experto en este método, pero yo lo empecé a ver en geometría moderna y luego en geometría analítica, eh, y pues me llamó mucho la atención, ¿no? Y de vez en cuando uno, cuando hace una demostración, uno se pone a pensar, y si supongo que ya que lo que me piden es cierto, o sea, no es lo mismo que uno puede confundirse en, es que estoy demostrando, estoy tomando lo que quiero demostrar. Es sutil, pero hay una gran diferencia en esto. O sea, una cosa es decir, vamos a suponer que el teorema es cierto, ok, por ejemplo, en este caso es, tomo una transformación rígida T y supongo que existen una traslación S y una transformación ortogonal U, de tal modo que T se descompone mediante ellas dos, y no me quedo así, no digo, pues entonces ya terminé. No, 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 espérate. Ahora la cuestión es ver a partir de esto, poder deducir, en todo caso, cómo tendría que ser la S y cómo tendría que ser la U, ¿sí? Y entonces a partir de ello decir, bueno, este método, esta forma de proceder me sugiere que la S tiene que ser de este modo y que la U tiene que ser de este modo, y cuando las compongo efectivamente me da T. Ahora tendría que ver que la S, así como me sale, efectivamente es una traslación y la O me sale es una transformación ortogonal. De ser el caso, entonces sí, ya habré terminado. Más o menos esa es la idea, chicos. Entonces, bueno, escribo la demostración y para que se entienda mejor lo que quiero decir. Y en este fin de semana les paso algo sobre el método de demostración analítico, ¿sí? Por si no se han topado con él o igual ya se habrán topado con él y pues resulta muy interesante. Supóngase
Vamos a suponer que existen, supóngase que existen una traslación S y una transformación ortogonal U tal que o tales que, pues efectivamente T es igual a esta composición, ¿ok? Bueno, y como les decía, no nos quedamos en esto. Ahora, esto significa que, eh, número uno, lo voy a más o menos tratar de organizar. Número uno, que S de cero es igual, sería igual, en todo caso, bueno, mejor lo voy a poner así. Esto significaría, porque estamos como que trabajando en puras hipótesis, ¿verdad? Mejor así. Esto significaría, si esto es verdadero, esto significaría que, ¿sí? Bajo esta hipótesis, ¿sí? Bajo este supuesto, que S de cero tendría que ser igual a S, sería igual a S de U evaluado en cero, aprovechando que también estamos imaginando que efectivamente U es ortogonal y por lo tanto no mueve el cero, ¿sí? Y pues esto es, bajo ese supuesto, esto no sería más que es, según nuestros supuestos, ¿ok? ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Es decir, es decir, ese sería la traslación, ¿sí? La traslación que mueve, ¿qué es lo que está haciendo? Está moviendo el origen hacia, hasta T0, ¿verdad? Acuérdense que una traslación, una traslación siempre toma el origen y lo está moviendo hacia otro origen, ¿verdad? Entonces, este sería como precisamente el T0, ¿verdad? El S de cero, ¿sí? Esa es la idea, ¿no? Ahora sí que traslada los ejes y por lo tanto mueve el origen. Y esa es la idea, ¿no? Ok, entonces, bueno, sería la traslación que mueve el origen ay, 0 hasta T0. Acuérdense que este cero es el cero vector, ¿sale? Bueno, entonces vamos a poner sea P0 igual a T0, ¿sí? Lo anterior sugiere, otra vez, es una sugerencia, ¿verdad? Porque estamos trabajando bajo puras hipótesis, que la regla de correspondencia de S tendría la forma y no solo es necesario acordarnos un poquito de cuál es la regla de correspondencia de las traslaciones, y pues sería esto, ¿verdad? Donde P0 efectivamente esté de cero, ¿verdad? Bueno, es la idea, con pues Q0, perdón, un punto arbitrario de R2. ¿Ok? Entonces, fíjense, a partir de suponer
que T efectivamente se puede descomponer de este modo, no nos quedamos ahí, no estamos diciendo: "Ah, pues es que estoy ocupando lo que me dan y, y ya me quedo ahí", ¿no? Estoy ocupando lo que me piden, perdón, y ya me quedo ahí. No, sino estamos sacando conclusiones lógicas, ¿verdad? Estamos tratando de sacar conclusiones lógicas de esto, ¿ok? Vamos a este punto 2. Voy a dejar la demostración en suspenso para no quitarles más tiempo y el lunes concluimos, pero nada más para que mediten un poquito más, si así lo desean, este método, y este fin de semana les paso más información. Nada más para que se entienda mejor cómo trabaja este método, ¿no? Si es verdad, ahora, si acaso es verdad, si es verdad que T se puede ver de esta forma, entonces ahora mediante argumentos lógicos, vamos a concluir cosas de U. Entonces, U tiene que ser sería de la forma, observen, o sea, en otras palabras, nada más estaría eh, metiendo de este lado, de esta igualdad, estará metiendo S a la menos uno, ¿verdad? Meto aquí S a la menos uno, cuando meto aquí S a la menos uno, pues se van y me quedaría la pura U, entonces es esto de aquí. Para todos es claro lo que hice, nada más es meter S a la menos uno de este lado y de este lado, ¿no? Ya no estoy haciendo aquí lo de la asociatividad de la composición, entonces ya lo sabemos, ya lo ocupamos así en cadenita, ¿no? Como una tripa ya de volada, ¿no? Sin mayor problema, ¿sí? Donde S a la menos uno debería de ser. Sí, porque ni siquiera sabemos exactamente cómo es ese. Bueno, estamos trabajando con puras hipótesis, ¿verdad? Sí se acuerda, ¿no? Dada una traslación, ¿cómo es su inversa? Si la traslación es Q más P0, su inversa es Q menos P0, las reglas de correspondencia, ¿cierto? Así pues, creo que ya me mandé aquí. Sí, otra vez va a quedar feo todo. Me pasé. Bueno, a ver, denme unos minutos más y ya. Sí, esta parte de aquí. Ok, ya con esto concluyo, chicos. Bueno, la sesión de hoy, porque quedarían pendiente la demostración. Así pues, los incisos anteriores, pues sugieren que efectivamente, en caso de que T que se componga mediante U, S y U, pues efectivamente S tendría que ser una traslación y U tendría que ser de la forma que acabamos de comentar, pero faltaría ver entonces si así efectivamente U resulta ser una transformación ortogonal tal como la hemos definido. Sugieren que la traslación y la transformación ortogonal buscadas son, pues bueno, pongo sus reglas de correspondencia, S de Q igual a Q más P0 y que U de Q es igual a S a la menos uno compuesta con T evaluada en Q, ¿verdad? Y bueno, ¿qué es lo que faltaría ver aquí?
faltaría checar para concluir, porque fíjense, si yo hago la composición de S y U, efectivamente me va a dar T, ¿verdad? Y bueno, uno diría, pues entonces ya la tienes de ganada porque S compuesta con U da T y además pues ya tienes, fíjate que ya tienes quién podría ser la S, que efectivamente resulta ser una traslación, ¿verdad? Aún así, faltaría ver si efectivamente U es una transformación ortogonal. ¿Sí? Eso es lo que faltaría ver. Fíjense que entonces la demostración quedaría plenamente concluida, o sea, que efectivamente T se puede ver como la composición de una traslación y una transformación ortogonal. Si verificamos que U es una transformación ortogonal, ¿qué hace falta? Ya con eso concluyo, chicos. ¿Qué hace falta para ver que U es una transformación ortogonal? En primer lugar, que U es rígida, ¿verdad? Y en segundo lugar, que U no mueve el origen. Pero, ¿por qué U es rígida? Acuérdense que la composición de transformaciones rígidas da lugar a una transformación rígida. La hipótesis es que T es rígida, S a la menos 1 es rígida, tenemos ahí la composición de rígidas, entonces definitivamente esta U que tenemos aquí sí es rígida. Ahora, la cuestión sería, ¿mueve o no al cero? Si no mueve el cero, entonces fíjense que la demostración ya prácticamente está dada. Entonces, con esto concluyo para no quitarles más tiempo, compañeros. Esto último lo comenté con la finalidad de que ustedes, si así lo desean, busquen concluir la demostración, ¿sale? Pongan, voy a detener la grabación.